Raramente presto atención a los pronósticos macroeconómicos del mercado, ya que personalmente prefiero dedicar mi tiempo a encontrar y analizar buenos negocios en los cuales invertir mi dinero. Sin embargo, un inversor al cual siempre escucho y sigo muy de cerca, sobre todo cuando se trata de la macroeconomía, es Stanley Druckenmiller. Para los que no lo conozcáis, Druckenmiller es uno de los mejores inversores de todos los tiempos. Ha conseguido batir al S&P 500 por más de un 20% durante muchos años, bajo un estilo de inversión marcado por la macroeconomía. De hecho, él fue quien realmente ideó la famosa operación de George Soros contra la libra esterlina, con la que ganó $1.000 millones en un día. He realizado un vídeo sobre ello que te dejaré aquí arriba y también en la descripción por si lo quieres ver. Es muy interesante escuchar y analizar las palabras de una persona que, tal y como él mismo indica, ha hecho más dinero en mercados bajistas que en alcistas, porque es cuando el mercado entra en pánico. Bien, pues recientemente ha dado una charla en la USC Marshall. La conversación se ha centrado sobre todo en la tendencia demográfica de los Estados Unidos y cómo los problemas que se han avecinado durante décadas podrían estar a punto de afectar al país en un futuro no muy lejano. El propio Druckenmiller ha comentado: el panorama fiscal hoy se ve mucho peor de lo que había imaginado hace 10 años. Por ello, en este vídeo vamos a ver todo lo que ha comentado Stanley Druckenmiller sobre los siguientes temas. 1. El sistema de pensiones. 2. Problema de deuda. 3. El déficit fiscal. 4. La política monetaria. Y por último, su apuesta en contra del dólar. Y por todo este contenido, tan solo te pido que te suscribas aquí debajo activando las notificaciones y dejes un gran like, ya no solo para apoyarme a mí y todo el trabajo que hay detrás de cada vídeo, sino para apoyar a toda la comunidad que estamos creando entre todos, que tiene como objetivo la mejora de la educación financiera. Empezamos por el principio: sistema de pensiones. Druckenmiller empieza esta charla con un tema muy intenso, como es el sistema de pensiones, y se dirige a los más jóvenes, diciéndoles que puede ser que acaben de empezar la carrera, los estudios, y que crean que este tema no va con ellos, que es un tema que por el momento pueden esquivar. Podrían decirse a ellos mismos: ¿por qué debería preocuparme por este tema generacional? Bien, pues Druckenmiller comenta que puede ser que la gente joven aún no esté pensando en esta jubilación, pero que si nada cambia, las pensiones del mañana serán una fracción de lo que son hoy y que el gobierno podrá pagar hasta solo la mitad de las facturas de atención médica. En 20 o 30 años habrá menos trabajadores jóvenes, muchos más ancianos que necesiten ayudas, y el punto del cual partimos es el de la deuda pública más alta de nuestra historia. Entonces, si crees que llegarás a una edad más avanzada y tendrás una pensión como las que estás viendo hoy en día, deberías volver a replanteártelo. La posición fiscal de Estados Unidos actualmente es muy delicada, y es que a día de hoy Estados Unidos gasta 6 veces más en una persona adulta que en un niño. Casi el 40% de todos los impuestos se gastan en personas mayores, y esta tendencia apenas comienza. Como muestra el gráfico que vemos a continuación, apenas estamos comenzando. En 25 años el gasto en personas mayores crecerá hasta alcanzar el 70% de todos los impuestos. En este contexto, Druckenmiller dice que la imprudencia fiscal que hemos visto en los últimos 10-15 años por parte de Estados Unidos ha sido como ver el desarrollo de una película de terror. Y así pasamos al punto número 2, el problema de la deuda. Miremos el siguiente gráfico. Durante la última década, la deuda creció de 15.000 millones a 31.000 millones, un nivel de endeudamiento solo comparable al de después de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo peor de todo esto es que la deuda que acabamos de ver no tiene en cuenta lo que el gobierno ha prometido que pagará en concepto de seguridad social y de Medicare. En realidad, por temas de contabilidad y de balance, se puede asumir que estos gastos serán cero. En la década de los 50, con una pirámide demográfica mucho más igualada, esta deuda no registrada en los libros contables era muy pequeña, porque esa generación de los baby boomers estaba empezando a nacer, por lo que era una medida razonable de la deuda total del país. Pero eso, ahora como estamos viendo, ya no es así. Hemos visto que la deuda actual es de 31.000 millones de dólares sin contar estos gastos escondidos.
Hay estimaciones creíbles que suponen que si estas personas mayores siguen cobrando lo mismo que hoy, en el futuro, y tenemos en cuenta el valor presente de toda esa deuda, tendríamos actualmente un valor total de 200.000 millones de dólares en deuda total. Lo que realmente frustra y entristece a Druckenmiller es que durante esta última década han habido muchas oportunidades de oro, que él mismo comenta, para reducir esta brecha fiscal antes de este problema demográfico. Por ejemplo, después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos bajó muchísimo su endeudamiento, aumentando los impuestos y reduciendo su gasto. Déficit fiscal. Contrastemos esto que estamos viendo, estos datos pasados, con lo que vemos hoy en día, actualmente. En este gráfico vemos que cuando el saldo es negativo, el gobierno tiene un déficit fiscal, y cuando el saldo es positivo, el gobierno tiene un superávit fiscal. Entonces, después de la gran crisis financiera de 2008, pero antes de la pandemia del COVID, cuando la economía floreció en 2018 y la tasa de desempleo alcanzó un mínimo de 50 años e incluso bajo una administración republicana, el déficit no fue inferior al 5% del PIB. Y luego, después de la pandemia, tuvimos una economía en auge, donde los ingresos fiscales aumentaron con la alta inflación, el crecimiento nominal era de más del 10% y había encima una ganancia inesperada de impuestos de las ganancias de capital debido al auge en empresas tecnológicas. Todo esto con un desempleo en mínimos del 3,5%. Y aun viendo esto, el déficit no superó ese menos 4% del PIB potencial. Y así podemos ver esta tendencia negativa que se arrastra desde el pico, desde el superávit que sí que hubo después de la crisis de las .com, que llegó hasta el 2% del PIB potencial. Se hundió hasta el menos 13% en 2020, siendo un déficit fiscal, y actualmente la estimación es que se mantenga en el menos 5, menos 6%. La brecha fiscal actual es del 7,7% sobre el PIB, frente al 7,2% cuando presentó el mismo dato Druckenmiller hace 10 años, que es lo que vemos en el siguiente gráfico. Para solucionar esta brecha se podrían hacer dos cosas muy drásticas. Esto equivale a 1. Un aumento del 40% en todos los impuestos, o 2. Un recorte inmediato y permanente del 35% en el gasto federal. Para daros una idea de lo mal que se podría poner esta situación, tenemos el siguiente gráfico. Con tasas de interés actuales del 5%, los pagos de intereses cada año serían tan grandes como todas las ayudas del COVID de 2020. Vemos esta línea azul celeste, donde los pagos de intereses van del 8% sobre el total de los gastos en 2019 al 27% como estimación para 2050. Esta es una pesadilla para el crecimiento económico, la inversión y la productividad. Y por supuesto, para nosotros como futuros contribuyentes. Política monetaria. Como si el comportamiento fiscal ya no fuera suficiente, encima la Reserva Federal empezó a aplicar unas políticas monetarias que han favorecido el crecimiento y la aparición de burbujas en activos. El dinero gratis que introdujo tanto Bernanke como Yellen como Powell ha permitido un comportamiento fiscal imprudente y una burbuja de activos de proporciones históricas. El propio Bernanke dijo lo siguiente en su época: la monetización requeriría un aumento permanente en la oferta monetaria para pagar las cuentas del gobierno a través de la creación de dinero. Lo que estamos haciendo aquí es una medida, recalco, temporal, que se revertirá para que al final de este proceso se normalice la oferta monetaria, se normalice el balance de la Fed y no haya un aumento permanente, ni en el dinero en circulación o en el balance de la Fed. Es decir, que esto en teoría era en el corto plazo, pero ya hemos visto que en los últimos 10 y 15 años la política monetaria ha seguido siendo muy expansiva y esto ha favorecido la creación de dinero y los bajos tipos de interés. Ya que a pesar de una época de alto crecimiento y de también momentos de elevada inflación, la Fed nunca ha sentido la necesidad de reducir su balance. De hecho, el balance de la Fed hoy se sitúa justo por debajo de los 9.000 millones de dólares, o 10 veces, o lo que es lo mismo, 10 veces más que antes de la crisis financiera de 2008. Estas políticas han permitido un comportamiento mucho más arriesgado por parte de los inversores, los bancos y el propio gobierno.
lo cual ha provocado burbujas sin precedentes tanto en todos los activos, como comenta Druckenmiller y como vemos en el siguiente gráfico. Esto ha causado un frenesí o un auge tecnológico, una locura por las criptomonedas, por los SPAC y la búsqueda de rentabilidad por parte de los inversores y también de los bancos regionales. Si bien ha sido realmente una burbuja de todo, comenta Druckenmiller, nada lo simbolizó mejor que Dogecoin, que comenzó como una broma y alcanzó una capitalización de mercado de 80.000 millones. Aquí Stanley comenta lo siguiente: los bancos centrales deberían estar en el negocio de equilibrar en lugar de impulsar los precios de los activos o el comportamiento arriesgado. Él mismo pone el ejemplo de la primavera de 2021, donde la economía ya estaba en un boom, en un auge, y ya se podía empezar a oler esa llegada de la inflación. Curiosamente, la Fed mantuvo el pie en el acelerador y el Congreso siguió gastando. De hecho, el Congreso gastó otros 3.000 millones para llevar su total de gasto en COVID a 5.000 millones, con la Fed financiando más del 60% de todas las emisiones. Tratando de corregir el mayor error de la historia de la Fed, en el último año ahora han subido las tasas 500 puntos básicos. Más vale tarde que nunca, supongo. Y por último tenemos su apuesta contra el dólar. Y es que él mismo ha comentado que tiene una posición en corto o en contra del dólar. Dice que la tesis es bastante sencilla, y es que en los últimos 10-15 años se han emitido muchísimos dólares en circulación. Como vemos en el siguiente gráfico, ya llegan a los 2.322.000 millones. Y comenta que los movimientos de las divisas suelen ser en periodos prolongados y que vienen en grandes olas, y que ahora podría ser el momento de cambiar de tendencia. Resume que en el momento en el que acabó la Segunda Guerra Mundial, que apareció Estados Unidos como moneda de reserva y como superpotencia mundial, tuvieron un mejor comportamiento fiscal que hizo que esta moneda aguantara. Además de que tuvieron, como él comenta, superhombres como Volcker, que consiguieron, con una elevada tasa de tipos de interés, mantener una inflación baja. Pero que esto, en la última década, 15 años, ha desaparecido completamente, y que ahora mismo, por ejemplo, Estados Unidos tiene una inflación más elevada que Brasil. Por lo que, por ejemplo, las transacciones internacionales era obvio que se hicieran en dólares hace 20, 30, 40 años, pero que esto empieza a cambiar. Pero igualmente, aquí os dejo las propias palabras de Druckenmiller. The dollar thesis is pretty simple. We had $13 trillion come in here the last, 10 or 15 years. Currency movements tend to take place in big waves and big long waves. It came in here partly because our tech companies were dominating. A lot of foreign investors invested in sovereign wealth funds, invested in FANG. Then we tightened monetary policy earlier and more dramatically than I'd say our G7 competitors did. And it looks to me like we're coming to the end of that process, and they still have further to go. But yeah, I mean, all this argument over the debt ceiling to me is like, I don't know, you're sitting out on the pier in Santa Monica and you see a 30-foot wave and you're worried about what the 30-foot wave's going to do to the pier, and there's like a 200-foot tsunami 10 miles out, but all we're talking about is the 30-foot wave. And I think also, why did we even get reserve currency status? Not just rule of law. We had better fiscal behavior, as you saw there, for 30 or 40 years. Volcker was miracle man in terms of lower inflation rate. I mean, believe it or not, we have a higher inflation rate now than Brazil. We're almost getting hung by our own petard here. Since we are the reserve currency, we're getting away with stuff that the market would have checked on. Look what happened when Liz Truss. Por último, también deciros que Druckenmiller ha recomendado un libro, que es el que veis en pantalla, de Edward Chancellor, que es El precio del tiempo. Un libro que estudia y explica todas las burbujas financieras durante los últimos 500 años, donde podréis ver que todas fueron seguidas por los peores resultados y condiciones económicas. Espero que te haya gustado mucho este vídeo. Recuerda que te puedes suscribir aquí debajo y dejar un gran like para apoyar a este canal y todo el trabajo que hay detrás de cada vídeo. Y antes de que te vayas, también recuerda que te dejo aquí el vídeo donde explico la operación de George Soros y Stanley Druckenmiller apostando en contra de la libra. Una operación que le fue muy bien. Veremos ahora cómo le va con el dólar. Y como siempre, recuerda siempre invertir con cabeza.